Richard el Viejo Harrison fue el rey inexpugnable del mundo de las casas de empeño. Construyó un imperio basado en oro, plata y refunfuños, pero cuando exhaló su último aliento el 25 de junio de 2018, las cámaras dejaron de grabar la mayor transacción de su vida, su propia fortuna. Mientras los fans lamentaban, una guerra secreta estalló. El testamento fue leído, un hijo fue desheredado, una viuda quedó perpleja, y Corey Harrison pasó de ser un empleado a ser el poseedor de las llaves del reino. Soy Danilo, y el testamento no fue el final, fue el disparo que inició una guerra. El 25 de junio de 2018, Las Vegas pareció perder una parte de su alma aguerrida. Richard el Viejo Harrison, el patriarca de la familia de casas de empeño más famosa del mundo, había fallecido. La atmósfera en la tienda oro y plata ya no contenía los refunfuños habituales, solo un silencio denso y luces de neón indiferentes. Pero la verdadera tragedia no se desarrolló ante las cámaras ni en el corazón de los fans. Germinó en una asfixiante oficina de abogados, donde páginas mecanografiadas y secas estaban a punto de redefinir toda la herencia de un imperio. La lectura del testamento no fue una ceremonia solemne, fue un juicio. Rick Harrison, el hijo mayor y heredero del 51% de las acciones, estaba sentado con el rostro tenso. La viuda Joan Harrison, la esposa que había compartido la vida con el viejo durante 50 años, quizás esperaba una garantía para el resto de su vida. Y Corey Harrison, el nieto que siempre estuvo junto a su abuelo, estaba presente como testigo, un miembro más de la familia. Pero cuando el abogado comenzó a leer, cada palabra resonó como un martillo, destrozando toda expectativa. El primer y mayor shock cayó sobre Christopher Harrison, el hijo menor. Su nombre había sido tachado de manera definitiva. Deseo expresar mi amor y afecto por Christopher Keith Harrison, decía el testamento. Sin embargo, para los propósitos de este testamento, he decidido no proveer para él y sus herederos. Una línea fría, un tajo legal que cercenó todos los derechos. Christopher había sido borrado de la historia familiar, sin una explicación, sin una moneda de herencia. La segunda ola de conmoción golpeó a Joan. Ella no fue apartada por completo, pero la porción de la fortuna que recibió era ambigua y compleja, atada a fideicomisos y términos incomprensibles. Ella, la reina del reino, de repente se encontró luchando por entender qué le pertenecía. La confusión y la sensación de traición comenzaron a germinar en su corazón. En medio de ese caos, una persona emergió. Corey Harrison, quien siempre había sido considerado el chico de la tienda, de repente vio su posición cambiar para siempre. La muerte del viejo eliminó un poder supremo, una voz decisiva en todas las transacciones. Con el 49% de las acciones del viejo, ahora consolidadas bajo el control de Rick, Corey, como socio minoritario y mano derecha de su padre, de repente tuvo un camino abierto para ascender. Ya no era un simple empleado. Se había convertido en el poseedor de las llaves de un reino multimillonario. Un imperio que no solo abarcaba la casa de empeño, sino también secretos, tesoros ocultos y discordias esperando el día de su estallido. La lectura del testamento terminó, pero la guerra apenas comenzaba. Las letras en el papel habían redibujado el mapa del poder, transformando las relaciones de sangre en facciones opuestas. Corey salió de la oficina del abogado. El aire de Las Vegas seguía siendo abrasador, pero él sintió un escalofrío. Se le había entregado una herencia, pero venía acompañada de una maldición. El testamento de el viejo no fue su última transacción. Fue el disparo que inició una guerra por todo lo que había dejado, y Corey se encontraba en el centro de ese campo de batalla. La primera herencia que Corey realmente tocó no fue un número en una cuenta bancaria ni un fajo de acciones. Era una masa de metal gigantesca, pudriéndose en el estacionamiento trasero de la tienda oro y plata. Era un Imperial Crown convertible de 1966, un monstruo negro y alargado, símbolo del poder y la obstinación del viejo. Este coche no era solo un vehículo, era un trofeo. Durante 15 años, el viejo lo persiguió, molestando al propietario hasta que finalmente éste tuvo que ceder. Estaba obsesionado con él. Para él, era la encarnación de Las Vegas en su época dorada, grande, ostentosa y llena de orgullo. Pero cuando el programa Pawn Stars despegó, el querido coche fue olvidado. Permaneció allí, soportando el abrasador sol del desierto. La pintura negra brillante de antaño ahora estaba ampollada y descascarillada, revelando parches de óxido rojizo como manchas de sangre seca. El interior de cuero estaba agrietado, el motor en silencio como si hubiera muerto. Se había convertido en un montón de chatarra, un rey olvidado. Justo en ese momento, se concibió una audaz conspiración. Corey y su padre, Rick, decidieron robar el coche.
No pidieron permiso, no consultaron. Un día, mientras el viejo estaba ocupado regañando a Chomley en la tienda, sigilosamente lo hicieron remolcar y se lo llevaron. Cuando el viejo descubrió que su tesoro había desaparecido, estalló en furia. Pensó que había sido vendido a un cliente para piezas de repuesto, una humillación imperdonable. Estaba listo para despedir a todos. Pero Cory tenía otro plan. El Imperial fue llevado a un taller de restauración, donde fue desmontado en piezas de metal desnudo. Decenas de miles de dólares fueron invertidos. Una nueva capa de pintura negra brillante, detalles cromados relucientes, el motor completamente rehecho. Había resucitado. Le devolvieron el coche a el viejo con motivo del 50 aniversario de boda de sus abuelos. Por primera vez en muchos años se vio a el viejo sonreír de verdad. Condujo ese coche con orgullo hasta que su salud ya no se lo permitió. Cuando el viejo falleció, el coche no fue llevado a subasta. Permaneció en la familia y ahora Cory era el poseedor de las llaves. La posesión de este coche no era simplemente poseer un artículo antiguo. Era una conexión tangible con el alma de el viejo. Cada vez que Cory se sentaba al volante, tocando el nuevo cuero, podía sentir la presencia de su abuelo. El coche era la herencia pública, una leyenda sobre 4 ruedas, valorada en hasta 6 cifras y se vendía en subasta. Pero durante su restauración años atrás, y ahora al poseerlo, Cory comenzó a darse cuenta de algo más profundo. La meticulosidad y paciencia de el viejo al perseguir este coche eran exactamente la forma en que acumulaba su fortuna. Silenciosa, persistente y oculta. El coche pudriéndose en el estacionamiento era solo la punta del iceberg. Era un recordatorio de que las cosas más valiosas a menudo se ocultan bajo una apariencia mundana. Cory comenzó a preguntarse, ¿qué otros coches estaban pudriéndose en cuentas, cajas fuertes, colecciones que solo el viejo conocía? El Imperial Crown fue la primera pista, la llave que encendió un viaje para descubrir la verdadera escala del tesoro que su abuelo había dejado, un tesoro protegido por secretos y las capas de óxido del tiempo. Si el Imperial Crown era la herencia pública, un símbolo tangible de el viejo, el siguiente tesoro era un secreto herméticamente sellado, revelado solo por la indignación y una demanda. Quien encendió esta bomba fue Joan Harrison, la viuda que parecía destinada a vivir el resto de su vida en silencio. Sintiendo que la habían marginado y que no había recibido una parte justa de la fortuna del imperio que ella había ayudado a construir, Joan decidió actuar. Presentó una demanda contra su propio hijo, Rick Harrison, un acto impensable que rasgó el telón de terciopelo de esta famosa familia. La demanda no era solo una disputa por dinero, era una excavación de los secretos financieros que el viejo había guardado durante décadas. El foco de la demanda era un objeto que parecía sacado de una película de piratas, una caja fuerte privada. El viejo era de la vieja escuela. No creía en los bancos, no creía en los números que bailaban en la pantalla de una computadora. Creía en lo tangible, en los metales preciosos que podía sostener en sus manos. Creció en la pobreza y entendía el valor de los activos reales. Por lo tanto, durante muchos años, se había convertido en un acaparador sistemático de plata. Cada vez que tenía dinero de sobra, compraba plata. Compraba lingotes de plata, monedas de plata, bolsas de fragmentos de plata. En un episodio del programa, famosamente dijo que había comprado plata cuando solo valía $3 la onza. Hoy en día, el precio de la plata es 10 veces mayor. Estaba sentado sobre una montaña de ganancias. Pero, ¿dónde estaba esa montaña de ganancias? No estaba en el almacén de la tienda. Estaba guardado en una caja fuerte privada, celosamente oculta de las operaciones diarias del negocio. Cuando el viejo falleció, esa caja fuerte se convirtió en un campo de batalla. Según los documentos judiciales presentados por Joan, la caja fuerte contenía plata y efectivo valorados en más de $500,000. $500,000 guardados en una caja de metal. La demanda alegaba que, inmediatamente después del fallecimiento de el viejo, Rick había tomado el control de la caja fuerte y de lo que contenía. Para Cory, esta revelación fue como un rayo. Sabía que su abuelo era cauteloso, pero nunca había imaginado la escala de este acaparamiento. $500,000 en efectivo y plata era un cambio de juego. No era parte del negocio, no era un activo compartido. Era un tesoro personal, una enorme caja negra. La existencia de esta caja fuerte transformó la disputa de la herencia de un asunto familiar a una verdadera búsqueda del tesoro. Demostró que el viejo había operado una economía paralela, un imperio personal separado de la tienda oro y plata. Esta suma representaba una fuente de liquidez gigantesca.
Ya sea que esa plata se fundiera, se vendiera o se incorporara al inventario de la tienda, era riqueza inmediata. También planteó una pregunta inquietante. Si había una caja fuerte valorada en $500,000, ¿cuántos otros secretos aún no se habían descubierto? Cory se dio cuenta de que la herencia del viejo no era solo lo que estaba escrito en el testamento. La verdadera herencia residía en los rincones ocultos, en lugares que solo él conocía. La demanda de Joan, sin querer, había entregado a Cory un mapa, y este apuntaba a un tesoro de plata. El viejo tenía razón en una cosa: el papel moneda pierde valor, pero la plata es eterna. Y ahora, ese fondo de riqueza perpetua pertenecía a los supervivientes, y estaban dispuestos a luchar hasta el final para reclamarlo. Mientras la guerra legal por el dinero y la plata se calentaba entre Joan y Rick, otra pregunta, latente y más inquietante, comenzó a obsesionar a Cory. No era sobre lo que estaba en el testamento, sino sobre lo que había sido eliminado: el nombre de su tío, Christopher Harbison. La fría línea que tachaba a Christopher de la herencia no fue solo una decisión financiera, fue un castigo, una maldición grabada en la historia familiar. ¿Por qué? Esa pregunta flotaba en el aire, un fantasma invisible proyectando su sombra sobre cada conversación, cada discusión. La ausencia de Christopher en el testamento creó un vacío lleno de tensión. Era como una habitación cerrada con llave en una casa grande. Todos sabían que estaba allí, pero nadie se atrevía a abrirla. Cory, ahora en una nueva posición de poder, sintió que no podía ignorarlo. Necesitaba entender. Inició una investigación silenciosa, uniendo fragmentos de recuerdos, insinuaciones que había escuchado a lo largo de los años. Christopher siempre había sido una figura periférica en la familia Harrison. No participaba en el negocio de las casas de empeño, no aparecía en televisión. Llevaba una vida privada, alejada de los focos. Pero, ¿fue esa distancia la causa de este repudio? ¿O había algo más profundo, una grieta que se había formado mucho tiempo atrás? Cory recordó las raras ocasiones en que Christopher apareció en reuniones familiares. Siempre hubo una cierta incomodidad entre él y el viejo. Sus conversaciones eran breves, formales. No había la calidez, el vínculo padre-hijo que Cory veía entre su padre y su abuelo. Fue una disputa prolongada, un enfrentamiento sobre las elecciones de vida, sobre los diferentes caminos que habían tomado. ¿O hubo una traición específica, un evento singular que destruyó la confianza del viejo para siempre? Los rumores comenzaron a surgir. Algunos decían que Christopher había cometido graves errores financieros en el pasado, lo que hizo que el viejo, un hombre que valoraba enormemente la estabilidad económica, perdiera toda confianza. Otros susurraban sobre conflictos personales, discusiones que nunca se resolvieron. Cada hipótesis parecía plausible, pero nada era seguro. El silencio de la familia sobre el asunto solo magnificaba el misterio. Rick, el padre de Cory, eludía el tema cada vez que se le preguntaba. Parecía haber un acuerdo tácito de que el nombre de Christopher no sería mencionado. Este silencio era incluso más aterrador que una explicación. Demostraba que la herida era demasiado profunda para ser tocada. Para Cory, la exclusión de Christopher no era solo una tragedia personal de su tío. Era una advertencia. Demostraba que el viejo, aunque amaba a su familia, tenía una línea que no se podía cruzar. La lealtad y la obediencia eran primordiales. Cualquiera que se desviara del camino que él había trazado corría el riesgo de ser borrado. Esta decisión reconfiguró la estructura de poder. Al eliminar a un heredero, el viejo aseguró que el pastel no se dividiría en porciones más pequeñas. La fortuna se concentró en manos de quienes dirigían la tienda, fortaleciendo el imperio. Pero el precio fue una fisura permanente en la familia. Cory se dio cuenta de que estaba caminando por un sendero peligroso. La herencia que había recibido estaba construida sobre los cimientos de una exclusión despiadada. El fantasma de Christopher, el tío repudiado, siempre estaría presente, un recordatorio constante del precio del poder y la fragilidad de los lazos familiares en el mundo de los Harrison. La muerte del viejo creó un vacío de poder gigantesco en la tienda Oro y Plata, y en ese vacío, Cory Harrison se alzó. Anteriormente, la estructura de poder era muy clara. El viejo poseía el 49%, Rick el 51%. Aunque Rick tenía la mayoría, la voz del viejo tenía el peso de un rey. Tenía el poder de vetar acuerdos arriesgados, controlaba el ritmo de la tienda con su presencia inamovible. Cory, aunque era una parte importante del programa, en esencia seguía siendo solo un empleado. Tuvo que luchar para ser reconocido. Los fans aún recuerdan el momento en que Cory amenazó con renunciar, exigiendo una participación del 10%.
Finalmente, después de una tensa negociación, solo recibió el 5% y una promesa de aumento de sueldo. Fue un avance, pero mostraba su posición en la jerarquía. Tenía que pedir, que exigir, no se le daba. Pero ahora todo había cambiado. Con el fallecimiento de El Viejo, su 49% de acciones no desapareció, se consolidó efectivamente bajo el control de Rick. Esto transformó una operación de 3 cabezas en un equipo de poder de 2. Y como socio y mano derecha de Rick, Cory había heredado un ascenso meteórico. El techo invisible de su carrera había sido eliminado. Ya no había un abuelo que pudiera decir no a las ideas de modernizar la tienda. Ya no había un patriarca que pudiera descartar inversiones que consideraba frívolas. Cory había pasado de la posición de un nieto que pedía permiso a la de segundo al mando de un destino turístico global. La presión que acompañaba al nuevo poder era inmensa. La tienda no era solo un lugar de compraventa de artículos usados, era una máquina multifacética de hacer dinero. Los ingresos por la mercancía, camisetas, muñecos cabezones con la imagen de los miembros, ya eran una cifra colosal. Cada turista que entraba a la tienda casi con seguridad compraba un recuerdo. La demanda de Joan, que alegaba que no había recibido una parte justa de las ganancias tras la muerte de su esposo, solo demostraba aún más que un flujo de dinero gigantesco se estaba reteniendo dentro del negocio, el negocio que pagaba el salario de Cory y financiaba su estilo de vida. Cory comenzó a implementar cambios. Tenía una visión más amplia para expandir la marca, aprovechar las redes sociales y modernizar la forma en que operaba la tienda. Ya no tenía que presentar sus ideas con la preocupación de que fueran rechazadas por una mentalidad conservadora. Él y Rick eran ahora una unidad cohesionada, tomando decisiones que darían forma al futuro del imperio. Este cambio también se reflejaba en cómo la gente lo trataba. Los empleados lo escuchaban con un nuevo respeto. Los socios comerciales se dirigían a él directamente. Ya no era el nieto de El Viejo o el hijo de Rick. Era Cory Harrison, una fuerza por derecho propio. El Viejo había construido el castillo, pero Cory ahora vivía en él, caminando por los pasillos del poder y decidiendo cómo decorar las habitaciones. Había heredado su propio ascenso. Pero este nuevo poder también venía con una nueva carga. Tenía que demostrar que era digno de ello, no solo ante su padre y los empleados, sino también ante el fantasma de El Viejo. Cada decisión que tomaba era medida. Contra el legado del difunto. El reino de las casas de empeño tenía un nuevo virrey, y él tenía que aprender a reinar mientras lidiaba con las guerras latentes dentro de su propia familia. A medida que Cory comenzó a establecerse en su nuevo rol, gradualmente descubrió que el imperio de El Viejo era mucho más grande que la casa de empeño y el tesoro de plata en la caja fuerte. Su verdadera herencia estaba dispersa en garajes polvorientos y cajas de seguridad olvidadas, en forma de una colección acumulada con la pasión y el ojo perspicaz de un experto. El Viejo no era solo un empresario, era un auténtico coleccionista. Esta pasión no era solo un hobby, era una estrategia de inversión a largo plazo. Primero estaban los coches. Además del legendario Imperial Crown convertible de 1966, Cory descubrió que El Viejo también poseía otro Chrysler Imperial de 1963. Este no era un descapotable ostentoso, sino un sedán de 4 puertas sobrio, una máquina para importantes reuniones de negocios. Con su diseño de faros único y su carrocería que parecía una nave espacial de los años 60, representaba otra faceta de El Viejo, un capitalista astuto que entendía que el poder debía exhibirse. Pero la colección no se detenía en la marca Chrysler. Escondido en un rincón del garaje había un Cadillac Sedan DeVille de 1962. Esta era la quinta esencia del lujo automotriz estadounidense, con sus distintivas aletas traseras y casi 6 metros de longitud. El Viejo conducía este coche cuando quería sentirse como el presidente de la junta directiva. Para Cory, un amante de los coches que a menudo compraba y vendía Porsches modernos, heredar un Cadillac clásico le dio algo que no se podía comprar en los concesionarios: historia. Este coche había sido testigo del ascenso de Las Vegas. Había visto a El Viejo pasar de ser un hombre que perdió millones de dólares en el mercado inmobiliario a una estrella de televisión global. Además, había un Chevrolet 150 de 1957, un regalo de las estrellas de otros programas de History Channel como American Pickers y Counting Cars. Este coche no era solo una hermosa masa de metal restaurada, era un símbolo del estatus de los Harrison, los reyes del género de reality shows. Era un testimonio de las relaciones, las alianzas que habían construido. Poseerlo significaba que Cory había heredado toda una red de contactos poderosos. Sin embargo, el tesoro más valioso y quizás el más líquido era mucho más pequeño. Antes de convertirse en estrellas de las casas de empeño, la tienda Oro y Plata era un negocio de numismática,
El viejo era un ávido coleccionista de monedas. Podía mirar un dólar de plata y decir dónde se había acuñado, cuánto se habían producido y quién era el presidente en ese momento. Durante 40 años, silenciosamente guardó las mejores y más raras monedas que pasaron por la tienda. Billetes con errores de impresión, dólares de plata con fechas raras, monedas de oro del siglo XIX. Esta colección era una masa de activos densa y móvil. Se podía llevar $1 millón en una maleta si eran monedas raras. Cuando Cory descubrió la escala de esta colección, quedó atónito. Él, que antes ponía los ojos en blanco con aburrimiento cada vez que su abuelo comenzaba una lección sobre la historia monetaria, ahora era el heredero del fruto de ese conocimiento. Esta colección no solo aportaba valor monetario, también otorgaba prestigio a la tienda. Cuando Cory compraba una colección de monedas ahora, lo hacía con la autoridad del legado de El Viejo respaldándolo. Había heredado la reputación que les permitía comprar barato y vender caro. Cory se dio cuenta de que su abuelo había construido una cartera de inversiones diversificada y tangible. Cada coche, cada moneda, era parte de una estrategia más grande. No creía en el mercado de valores, pero creía en el acero americano, la plata pura y la historia acuñada en oro. Y ahora, toda esa inmensa fortuna móvil estaba en manos de Cory, una prueba de que la pasión puede convertirse en una herencia multimillonaria. Mientras Cory se sumergía en el descubrimiento y la valoración de la herencia tangible de El Viejo, la batalla legal iniciada por Joan Harrison no mostraba signos de amainar. Por el contrario, se intensificaba cada vez más, convirtiéndose en una represalia legal sistemática que amenazaba con sacudir los cimientos del imperio Harrison. Al principio, muchos pudieron haber pensado que la demanda de Joan era solo una reacción emocional de una viuda afligida y que se sentía menospreciada. Pero se equivocaron. Joan, respaldada por un sólido equipo legal, demostró que no era fácil de intimidar. No solo exigía una cifra específica de la caja fuerte de plata, estaba pidiendo una auditoría exhaustiva de los activos de El Viejo, incluyendo las operaciones comerciales y los fideicomisos familiares. El objetivo de Joan no era solo el dinero, quería transparencia. Quería arrojar luz sobre los rincones oscuros en la forma en que Rick había gestionado los bienes comunes desde la muerte de El Viejo. Su demanda estaba llena de acusaciones detalladas, alegando que Rick no le había proporcionado los documentos financieros necesarios, había tomado decisiones importantes por sí solo sin su consentimiento, y potencialmente había desviado flujos de dinero de las empresas conjuntas a sus propios proyectos. Cada acusación era como un taladro, perforando lentamente el velo de una familia feliz que el público aún veía en televisión. La batalla legal obligó a las partes a presentar documentos sensibles. Extractos bancarios, registros de transacciones, contratos comerciales, cosas que se mantenían en secreto, ahora corrían el riesgo de ser expuestos en los tribunales. Para un negocio que dependía tanto de su imagen pública como la tienda Oro y Plata, este era un escenario de pesadilla. Cualquier revelación negativa podría dañar la marca que habían tardado años en construir. Cory quedó atrapado en el medio. Por un lado estaba su padre, con quien dirigía el negocio y su principal aliado en el nuevo orden de poder. Por otro lado, su abuela, la mujer a la que amaba, quien se sentía traicionada por su propio hijo. Intentó desempeñar el papel de mediador, pero fue inútil. La herida era demasiado profunda y la desconfianza se había vuelto irreparable. Joan no tenía intención de dar marcha atrás. Continuó impulsando la demanda, pidiendo al tribunal que congelara ciertos activos hasta que se resolviera el caso. Cada nueva acción legal por su parte generaba una ola de conmoción dentro de la familia Harrison. Esto obligó a Rick y Cory a dedicar un tiempo y recursos considerables para afrontarla, en lugar de centrarse en el desarrollo del negocio. Las reuniones con los abogados se volvieron más frecuentes que las reuniones sobre estrategia de negocio. El ambiente familiar se volvió pesado, lleno de recelos. Cory se dio cuenta de que esta guerra no tenía un verdadero ganador. Incluso si Rick ganaba la demanda, las relaciones familiares ya habrían sido destruidas permanentemente. Si Joan ganaba, podría causar graves daños financieros al negocio y obligarlos a reestructurar todo el imperio. La represalia legal de Joan fue un recordatorio cruel de que en las guerras familiares, el arma más peligrosa no son las palabras, sino los documentos legales. Y esta batalla, librada en juzgados y oficinas de abogados, tenía el potencial de causar más daño que cualquier discusión jamás grabada. Entre las batallas legales y la división de los activos tangibles, Cory comenzó a darse cuenta del legado más grande, más lucrativo y quizás más eterno que el viejo había dejado. No era un coche, un lingote de plata o una moneda. Era algo intangible, su propia imagen.
El viejo pudo haber fallecido, pero seguía trabajando, haciendo dinero cada día. Se había convertido en un fantasma generador de dinero, una marca inmortal que continuaba generando ganancias colosales para el imperio Harrison. Cuando un turista entra hoy a la tienda Oro y Plata, lo primero que ve no son antigüedades ni joyas caras. Ven el rostro del viejo. Su imagen está por todas partes, en cartones recortados a tamaño real, en camisetas estampadas con su característico rostro gruñón, en muñecos cabezones con su sombrero de fieltro familiar, en tazas de café con sus frases célebres. Richard Harrison se había transformado a sí mismo en un producto. Sus derechos de imagen y nombre eran una verdadera mina de oro. Como la tienda poseía estos derechos, no tenían que pagar regalías a nadie más. Cada vez que un fan compraba una camiseta de $30, la mayor parte de las ganancias fluía directamente a los bolsillos de la empresa. Cory, como socio del negocio, recibía una parte de cada una de esas transacciones. Era una fuente de ingresos pasivos, una máquina de imprimir dinero que operaba sin cesar. El legendario refunfuño de El Viejo, su actitud rigurosa y su sabiduría habían sido empaquetados y vendidos como una mercancía. Se había convertido en un ícono, una mascota como el Coronel Sanders de KFC o Mickey Mouse de Disney. Esta era una herencia perpetua. Mientras el programa Pawn Stars se siguiera retransmitiendo y se emitía en 150 países, habría nuevos fans que amarían a El Viejo. Vendrían a Las Vegas, considerarían la tienda un lugar de peregrinación y comprarían mercancía. Cory, quien una vez fue el blanco frecuente de esos refunfuños, ahora se beneficiaba de ellos. Este legado trascendía los recuerdos. La marca El Viejo otorgaba a la tienda un nivel de credibilidad y autenticidad que ningún competidor podía igualar. Cuando la gente traía un artículo antiguo, confiaban en la valoración de la tienda porque creían en el legado de conocimiento que El Viejo había dejado. Su imagen garantizaba calidad y fiabilidad, permitiendo a la tienda seguir comprando barato y vendiendo caro. Cory comprendió el verdadero genio de su abuelo. No solo había construido una casa de empeño, había construido una marca personal tan poderosa que podía existir independientemente de su presencia física. Se había convertido en una leyenda, y las leyendas nunca mueren. Solo siguen generando dinero. Esto también creaba una extraña paradoja. Mientras la familia disputaba los bienes tangibles que él había dejado, la masa de activos intangibles, y quizás la más grande, funcionaba sin problemas, beneficiando a quienes dirigían la tienda. El fantasma de El Viejo no solo rondaba los pasillos de la tienda, también estaba trabajando en la caja, vendiéndose a sí mismo a miles de fans cada año. Ese fue el último y más inteligente regalo de un abuelo a su nieto. Un salario que nunca dejaba de fluir, incluso desde el otro lado del mundo. La prolongada batalla legal, las tensiones latentes y la fatiga acumulada finalmente llevaron a un punto de inflexión inevitable. Una tarde, después de que la tienda cerrara y las luces de neón de Las Vegas comenzaran a brillar afuera, se produjo la confrontación final. No fue una reunión preestablecida en la oficina de un abogado, sino un enfrentamiento espontáneo y cargado de emoción en el corazón del imperio. La oficina trasera de la tienda Oro y Plata. Rick, Joan y Cory eran los tres personajes principales de esta obra. Rick, exhausto por los litigios y sintiéndose atacado por su propia madre, había perdido toda la paciencia. Joan, creyendo que luchaba por lo que legítimamente le correspondía, no cedía. Y Cory, quien había intentado mantener la paz, ahora se dio cuenta de que debía elegir un bando o crear un tercer camino. La discusión comenzó con problemas financieros, cifras en informes, pero rápidamente se transformó en un enfrentamiento personal. Las acusaciones volaban de un lado a otro. Joan acusó a Rick de faltar al respeto al legado de su padre y de marginarla. Rick contraatacó, argumentando que estaba haciendo todo lo posible para proteger el negocio del que dependía toda la familia, y que las demandas de Joan eran poco realistas y perjudiciales. Las viejas heridas se reabrieron. Los resentimientos reprimidos durante años ahora se desataban. En medio de esa tormenta, Cory al principio solo observó en silencio. Vio a su padre, un hombre fuerte, siendo acorralado. Vio a su abuela, quien siempre había sido el pilar emocional de la familia, ahora la causante de la mayor división. Miró alrededor de la oficina, vio los objetos que el viejo había tocado, las fotos familiares en la pared, y se dio cuenta de que todo esto, todo el imperio, corría el riesgo de colapsar por culpa de sus propios herederos. Finalmente, Cory habló, y su voz, tranquila pero resuelta, cortó el caos. No se puso del lado de Rick ni de Joan. En cambio, lanzó su propio ultimátum.
Dejó claro que esta guerra estaba destruyendo todo. Estaba dañando el negocio, destrozando a la familia y empañando el legado del viejo. Propuso una solución, un acuerdo de conciliación final, una suma específica y definitiva que se pagaría a Joan a cambio de que retirara todas las demandas y renunciara a cualquier futura reclamación sobre el negocio. Fue un movimiento audaz. Significaba que el negocio sufriría una pérdida financiera significativa a corto plazo. Rick se opuso inicialmente, considerándolo una rendición, pero Cory argumentó de manera convincente. Señaló que los costos legales y los daños potenciales a la reputación serían mucho mayores. No se trataba de quién tenía razón o quién estaba equivocado. Se trataba de salvar el reino. Miró directamente a su padre y le dijo que si no resolvían esto, él reconsideraría su posición en la empresa. No era una amenaza, sino una declaración de la verdad. No se dejaría arrastrar con un barco que se hundía. La decisión de Cory cambió la dinámica de la habitación. Ya no era un mediador pasivo, se había convertido en el tomador de decisiones. Usó su nuevo poder, no para consolidar su posición, sino para obligar a todos a enfrentar la realidad. Esa noche, se forjó un acuerdo preliminar. El camino aún era largo, pero se había logrado un avance. Cory había tomado una decisión que daría forma al destino de todos. Había demostrado que no era solo el heredero de un legado, también era el que tenía la capacidad y la voluntad para protegerlo, incluso frente a su propia familia. Después de la fatídica noche de confrontación, un cambio profundo tuvo lugar en el ser de Cory Harrison. Había logrado sofocar el fuego de la guerra familiar, consolidar su poder junto a su padre y asegurar el futuro del imperio de las casas de empeño. Tenía todo lo que muchos soñaban: dinero, fama, poder. Había ganado la batalla por la herencia. Pero cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de una verdad asombrosa. La victoria no era el objetivo final. El objetivo final era la libertad. El viejo había trabajado hasta el último día de su vida. Estaba atado al mostrador, a las negociaciones, al ritmo incesante de Las Vegas. Había construido un castillo, pero también era su prisionero. Cory miró la vida de su abuelo, luego miró su propio futuro y decidió que quería un camino diferente. No repetiría ese ciclo. La mayor herencia que el viejo le dejó no fueron los coches, el tesoro de plata o las acciones del negocio. El mayor legado fueron las herramientas para crear una salida. Había utilizado esa inmensa fortuna, la independencia financiera que había ganado, para comprar lo más valioso: la elección. En 2024, las noticias comenzaron a filtrarse. Cory Harrison, el rostro familiar de Pawn Stars, no había renovado su contrato. Se estaba yendo del programa que le dio fama, pero no solo se iba del programa, se iba de Las Vegas por completo. Había vendido parte de sus activos, obteniendo una suma masiva de efectivo y dirigiéndose al sur. Su destino era Tulum, México, un paraíso tropical de playas de arena blanca y aguas turquesas, lejos del bullicio y las luces de neón artificiales del desierto de Nevada. Allí no construyó otro imperio de casas de empeño. Abrió un restaurante de barbacoa, un proyecto nacido de la pasión, no de la presión de mantener un legado. Esa fue la decisión de un hombre verdaderamente rico. Rico no solo en dinero, sino en libertad. Tomó la herencia, los bienes y el dinero del viejo y los usó para comprar su propio paraíso. La decisión de Cory de irse fue la declaración final de su poder. Demostró que había aprendido la lección más importante del viejo: cómo transformar los activos en control. Pero mientras el viejo usó ese control para construir un imperio, Cory lo usó para liberarse de ese mismo imperio. Había transformado las cadenas doradas en alas. Abandonó el reino de las casas de empeño no como un desertor, sino como un conquistador. Había conquistado el juego, tomado lo que necesitaba, y luego eligió abandonar el tablero en su apogeo. De un empleado que tuvo que luchar por el 5% de las acciones, Cory se había convertido en el dueño de su destino. Había demostrado que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino la capacidad de marcharte, dejarlo todo atrás y comenzar una nueva vida según tus propios términos. Ese fue quizás el legado más grande de todos. Finalmente, Cory Harrison se alejó del desierto de Las Vegas para encontrar su propio paraíso bajo el sol de México, mientras el fantasma de El Viejo seguía trabajando incansablemente para hacer dinero en el imperio que dejó. Uno había construido una prisión de oro. El otro usó esos mismos lingotes de oro para comprar la llave de la libertad. La guerra de la herencia había terminado, pero la historia del precio del poder y el verdadero significado de la riqueza aún perduraba. Soy Danilo. Si esta historia te conmovió, compártela.
Y no olvides suscribirte para no perderte los rincones ocultos detrás de los imperios. La herencia no es lo que dejas, sino de lo que te liberas.